Andrea nunca había sido amante de las reuniones sociales. Desde joven prefería los espacios tranquilos, los grupos pequeños donde podía conversar sin sentir que estaba en exhibición. Pero esa noche, su mejor amiga, Clara, prácticamente la arrastró al evento. «No puedes seguir escondiéndote», le había dicho Clara mientras le ayudaba a arreglarse. «Has pasado demasiado tiempo evitando estos lugares por miedo a encontrarte con él. Y si lo haces, pues lo miras de frente y le demuestras que ya no puede lastimarte». Andrea sabía que tenía razón, pero en su interior sentía un peso enorme. Habían pasado casi 3 años desde el divorcio, y aunque había aprendido a reconstruirse, todavía había heridas invisibles que dolían en silencio. Cuando entró en el salón del hotel, lo primero que la golpeó fue el ambiente: lámparas de cristal brillando en tonos dorados, camareros ofreciendo copas de champán, un murmullo constante de voces entremezcladas con música suave de piano. Todos parecían ocupar su lugar en un escenario cuidadosamente montado. Andrea respiró hondo y caminó con paso seguro, recordándose que era una invitada más, nadie importante. Sin embargo, la vida a veces no da treguas. Apenas dio unos pasos, lo vio. Ricardo. Su exesposo estaba rodeado de un grupo de conocidos contando alguna anécdota exagerada como siempre hacía. Reía alto, ese tipo de risa que parecía ensayada, que no era natural, pero que servía para acaparar miradas. Vestía un traje azul marino ajustado con un reloj ostentoso brillando en su muñeca. Andrea sabía mejor que nadie que no era más que fachada. Ricardo siempre había vivido para aparentar, para impresionar aunque tuviera que endeudarse hasta el cuello. Por un momento pensó en darse la vuelta y salir del lugar, pero se obligó a mantener la calma. No podía huir toda la vida. Intentó pasar desapercibida, pero sus ojos se encontraron con los de él. Y entonces sucedió lo inevitable: Ricardo la vio, y su sonrisa se transformó en esa mueca burlona que ella conocía demasiado bien. «Vaya sorpresa», exclamó con voz fuerte, asegurándose de que su círculo de oyentes también la escuchara. «Miren quién apareció, la mismísima Andrea». El corazón de Andrea dio un brinco, pero su rostro permaneció impasible. Caminó unos pasos más, intentando fingir indiferencia, pero Ricardo no pensaba dejarla escapar. «Debo confesar que no esperaba verte aquí», continuó, con tono teatral. «Pensé que después de nuestro, digamos, pequeño desastre matrimonial, preferirías quedarte en casa». Algunas personas del grupo soltaron risitas incómodas mirándola de reojo. Andrea sintió esa mezcla de vergüenza y rabia que tantas veces había sentido durante su matrimonio, cuando él hacía comentarios sarcásticos frente a otros a costa de su dignidad. «Buenas noches, Ricardo», respondió con serenidad, sin detenerse. Pero él dio un paso hacia adelante, como un actor que no está dispuesto a dejar que su escena termine. «Espero que te hayan invitado por cortesía», dijo, bajando la voz lo suficiente para sonar venenoso, pero aún audible para los demás. «Porque dudo que alguien quiera, ya sabes, escuchar a una exesposa que salió con tan poco después del divorcio». Andrea se detuvo. No porque sus palabras le dolieran, ya no tenían el mismo poder, sino porque sabía que estaba frente al mismo hombre que nunca había cambiado, el mismo que había preferido humillarla antes que aceptar sus propios fracasos. Ella levantó la barbilla, y con un gesto calmado, lo miró directo a los ojos. «No todo en la vida se mide en lo que uno tiene, Ricardo», dijo con voz clara. «Aunque supongo que tú nunca lo entenderías». Ese comentario provocó un murmullo entre los presentes. Algunos se rieron suavemente, otros fingieron no escuchar, pero era evidente que la tensión crecía. Ricardo frunció el ceño, incómodo con que ella se atreviera a responderle. Andrea recordó, casi como un flashback, todas las veces que había soportado su arrogancia en silencio. Recordó las cenas en las que él la interrumpía, las fiestas en las que la dejaba a un lado mientras presumía de su éxito. Recordó cómo él se burlaba de sus sueños, de sus ideas, haciéndola sentir pequeña. Y pensó, nunca más. «Oh, claro», replicó Ricardo con una risa forzada. «No me sorprende que digas eso. Supongo que es más fácil convencerse de que la vida es más que dinero cuando, bueno, no tienes mucho». El golpe fue bajo, intencionado. Andrea respiró hondo. No iba a darle la satisfacción de verla derrumbarse. «Tienes razón en algo», contestó ella suavemente.
No tengo mucho de lo que presumir, pero al menos tengo paz, y eso no se compra con ningún reloj ni traje caro. Las palabras quedaron flotando en el aire. Hubo un silencio incómodo en el círculo. Algunos intentaron cambiar de tema, pero Ricardo no estaba dispuesto a perder. Paz, repitió, levantando las cejas. Bueno, supongo que es una forma elegante de decir, soledad. Porque vamos, Andrea, no me digas que has encontrado a alguien dispuesto a, ¿cómo decirlo? Soportar tu carácter. Aquello sí dolió, no porque fuera cierto, sino porque él sabía dónde atacar. Había pasado mucho tiempo convencida de que no era suficiente, de que tal vez nadie podría quererla realmente. Pero en ese instante, Andrea comprendió que Ricardo seguía repitiendo el mismo patrón, proyectar sus propias inseguridades en ella. No tengo que justificar mi vida ante ti, dijo finalmente, con firmeza. Tú elegiste tu camino, y yo el mío. Ricardo abrió la boca para responder, pero de repente el ambiente en la sala cambió. Como una corriente eléctrica invisible, la atención de todos se desvió hacia la entrada. Las puertas se abrieron y un hombre entró con paso seguro. Alto, de hombros anchos, impecablemente vestido en un traje negro a la medida. No necesitaba alzar la voz ni hacer aspavientos, su sola presencia imponía respeto. Varias cabezas se giraron de inmediato, y los murmullos se expandieron como fuego. Andrea sintió que el aire a su alrededor se volvía más ligero. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios porque sabía lo que estaba a punto de ocurrir. El hombre caminó directo hacia ella, sin dudar un segundo, como si el resto de la sala no existiera. Ricardo lo observaba con el ceño fruncido, sin comprender qué pasaba. Cuando llegó a su lado, Andrea levantó la mirada y lo recibió con calma. Él le pasó un brazo por la cintura, inclinándose lo justo para besarle la mejilla con ternura. Perdón por llegar tarde, amor, dijo con voz grave, pero cálida. El tráfico estaba imposible, un silencio absoluto cayó en el grupo. Los ojos de todos iban de Andrea al hombre, del hombre a Andrea. Ricardo palideció, su sonrisa arrogante se desmoronó por completo. Andrea se permitió disfrutar ese instante. Después de todo lo que había pasado, después de todo lo que soportó, ahora estaba allí, de pie, no como una víctima, sino como una mujer fuerte, acompañada por alguien que de verdad la valoraba. Y en la mirada congelada de Ricardo encontró lo que siempre había querido, no venganza, sino justicia silenciosa. La tensión en la sala era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. El brazo fuerte y seguro rodeando la cintura de Andrea la anclaba a una realidad completamente distinta de la que había vivido durante años con Ricardo. Su nuevo esposo, Alejandro Montes, no necesitaba decir mucho, su sola presencia hablaba por él. No solo era multimillonario, sino un hombre cuya reputación estaba cimentada en la integridad, el liderazgo y una visión empresarial que lo había convertido en uno de los magnates más respetados del país. Ricardo, en cambio, se quedó helado. Su rostro, que segundos antes rebosaba de arrogancia, se transformó en una máscara de desconcierto. Miraba a Alejandro como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Andrea, con calma y una sonrisa discreta, supo que era el momento de dejar que la vida hablara por sí sola. Amor, continuó Alejandro, inclinándose apenas hacia ella, ignorando deliberadamente a todos los presentes, ¿ya cenaste o prefieres que pidamos algo después de la reunión? Andrea sostuvo su mirada tranquila. La ternura en la voz de Alejandro contrastaba con la dureza de los recuerdos que tenía de Ricardo, y por un instante, sintió que estaba cerrando un círculo que había quedado abierto demasiado tiempo. Aún no he comido nada, respondió ella suavemente como si estuvieran solos, aunque todos escuchaban. Podemos ir luego. El grupo alrededor, que hasta entonces había permanecido inmóvil, comenzó a intercambiar miradas nerviosas. Todos sabían que la entrada de Alejandro había cambiado el escenario. Era como si el tablero de ajedrez se hubiera volteado en un segundo. El rey verdadero había aparecido. Ricardo, incapaz de aceptar el golpe, intentó recomponerse. Forzó una sonrisa y extendió la mano hacia Alejandro. Alejandro Montes, cierto. Un honor conocerte en persona, dijo, con un tono servil que sorprendió a más de uno.
He leído mucho sobre tus negocios. Alejandro lo miró de arriba abajo con esa clase de mirada que desarma a cualquiera. Tomó su mano apenas un segundo, firme pero breve, y la soltó sin darle mayor importancia. Igualmente, respondió con frialdad. Y enseguida volvió a enfocarse en Andrea como si Ricardo no existiera. Ese gesto tan sencillo fue un golpe demoledor. Ricardo estaba acostumbrado a ser el centro de atención, a creerse importante, y en ese instante se dio cuenta de que para Alejandro era poco más que aire. Andrea sintió una oleada de satisfacción. No porque buscara venganza, sino porque la vida, de manera natural, le estaba mostrando a Ricardo que su arrogancia había quedado en nada. ¿Podemos sentarnos un momento?, preguntó Alejandro, guiando a Andrea hacia una mesa cercana. Ella asintió, y mientras caminaban juntos notó las miradas que los seguían. Algunos murmuraban, otros se sonreían con complicidad. En cuestión de segundos la narrativa de la reunión había cambiado. Andrea ya no era la exesposa olvidada, sino la mujer que había conquistado el corazón de uno de los hombres más admirados del país. Ricardo, incapaz de contenerse, los siguió con la mirada y finalmente decidió acercarse, intentando salvar lo poco que quedaba de su orgullo. Andrea, dijo, elevando la voz lo suficiente para que otros lo escucharan, me alegra ver que rehaciste tu vida. De verdad. Andrea se giró hacia él manteniendo la calma. Sus ojos brillaban no de rabia, sino de una dignidad tranquila. Lo mismo espero de ti, Ricardo, respondió con firmeza. Que algún día aprendas a rehacer la tuya sin necesidad de humillar a los demás. Un silencio pesado cayó entre ambos. Alejandro, que hasta ese momento había dejado que Andrea manejara la situación, intervino con una elegancia que heló a Ricardo. Déjame aclarar algo, dijo con voz grave, mirando directamente al hombre que alguna vez fue esposo de Andrea. No me importa lo que haya pasado entre ustedes, eso es historia. Pero si alguna vez vuelves a faltarle el respeto, no tendrás que enfrentarte solo a sus palabras. Tendrás que enfrentarte a mí. La amenaza no sonó como un grito ni como un arranque de furia. Fue serena, firme, como quien enuncia un hecho inevitable. Ricardo palideció. Sabía que Alejandro no era un hombre con quien meterse. Los presentes contuvieron la respiración. Andrea, por dentro, sintió una oleada de protección como nunca antes. No porque Alejandro la tratara como alguien débil, sino porque la defendía como a un igual, como a alguien cuyo valor era incuestionable. No hay necesidad de ponerse agresivo, balbuceó Ricardo, intentando recomponerse. Solo hablaba, ya sabes, de manera informal. Alejandro lo observó con una media sonrisa irónica. Entonces aprende a hablar con respeto, sentenció, y dio por terminada la conversación. Ricardo retrocedió, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo derrotado. Se giró hacia el grupo que lo había acompañado antes buscando apoyo, pero encontró miradas esquivas. Nadie quería asociarse con alguien que acababa de ser humillado públicamente por Alejandro Montes. Andrea, mientras tanto, se acomodó en la silla junto a su esposo, agradecida por el silencio que seguía. Alejandro tomó su mano bajo la mesa y la apretó suavemente. No tenías que hacerlo, susurró ella, mirándolo a los ojos. Claro que sí, respondió él. Nadie tiene derecho a tratarte como lo hizo. Y menos alguien que no supo valorar lo que tenía. Las palabras le llegaron al corazón. Por primera vez en mucho tiempo, Andrea sintió que había encontrado un lugar seguro, un refugio donde no necesitaba fingir ni protegerse. La reunión continuó, pero ya nada fue igual. Muchos se acercaron a saludar a Alejandro, y con ello, a Andrea. Personas que antes apenas le dedicaban una mirada ahora la trataban con respeto genuino. Ella, sin embargo, se mantuvo sencilla, sin ostentaciones, recordándose que su valor no dependía de las opiniones externas. Ricardo se quedó en un rincón, observando cómo todo lo que había intentado construir con su arrogancia se derrumbaba en cuestión de minutos. La escena era cruel para él. Su exesposa, a la que había menospreciado tantas veces, estaba ahora al lado de un hombre poderoso y, más aún, amado de verdad. Al final de la noche, cuando salieron del salón, Andrea se tomó un momento para mirar hacia atrás. No buscaba confirmar si Ricardo aún estaba allí, pero sus ojos se encontraron. Y en esa última mirada, ella no mostró odio ni rencor, solo compasión.
Caminó junto a Alejandro hacia el auto que los esperaba, y mientras la ciudad brillaba bajo las luces nocturnas, comprendió algo esencial. La verdadera victoria no estaba en humillar a Ricardo, sino en haber encontrado una vida plena lejos de él. Alejandro abrió la puerta del coche para ella, y cuando estuvieron dentro, arrancó en silencio. Andrea apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el calor y la calma que tanto necesitaba. «¿Estás bien?», preguntó él, sin apartar la vista del camino. «Más que bien», susurró ella. «Creo que nunca me había sentido tan libre». Alejandro sonrió y le acarició la mano. «Eso es lo único que me importa». Y así, entre la tranquilidad de la noche y el latido firme de un amor verdadero, Andrea dejó atrás las sombras de su pasado. No necesitaba vengarse, no necesitaba demostrarle nada a Ricardo. Porque la vida ya lo había hecho por ella.